Hola, si estás escuchando esto por la noche, probablemente eres como muchos otros. El mundo se siente diferente cuando los sonidos habituales desaparecen. Este no es el tipo de video que deja sonando de fondo, y tampoco es una historia para oír completamente a solas, pero aún así sigues aquí. La noche tiene sonidos que no existen durante el día, no porque desaparezcan, sino porque solo cuando todo calla somos capaces de notarlos. Hay historias que nadie se atreve a contar a la luz del sol, no porque sean demasiado aterradoras, sino porque quien las vivió no está seguro de poder dormir después de recordarlas. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, ni un relato adornado para impresionar. Son cosas que ocurrieron en lugares muy normales, a personas que pensaban tener una vida tan común como la tuya. Así que revisa la puerta detrás de ti, baja un poco la luz, y si hay alguien a tu lado, mejor que se quede, porque tal vez eso que los aterrorizó aquella vez nunca desapareció. Solo está esperando a otra persona que vuelva a escuchar esta historia. Bienvenidos a la Noche Oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Soy Javier, tengo 31 años, y soy de Michoacán. Lo que voy a contar pasó hace 2 años cuando intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No voy a mentir sobre por qué lo hice. Mi familia necesitaba dinero. No había trabajo en mi pueblo. La situación estaba difícil. Muchos conocidos ya habían cruzado y mandaban dinero a sus familias. Decidí intentarlo. Contraté a un coyote que me recomendaron. Me costó todos mis ahorros y un préstamo que mi mamá sacó empeñando cosas de la casa. El acuerdo era que me llevarían por el desierto de Sonora. Cruzaríamos caminando de noche, llegaríamos a Arizona. Viaje de 2 días por el desierto, me dijeron. Difícil pero posible. Salimos de Altar, Sonora, un grupo de 12 personas, 8 hombres, 3 mujeres, un chavo como de 17 años, todos con la misma esperanza, el mismo miedo. El coyote se llamaba Marcos, un tipo de como 40 años, serio, con experiencia según decía. Traía otro ayudante más joven, Luis. Empezamos a caminar como a las 7 de la noche. Marcos nos dio instrucciones claras. Seguirlo siempre, no hacer ruido, cargar solo lo esencial, tomar agua cada hora pero no desperdiciarla. Cada quien traía una mochila con agua, algo de comida, una cobija, nada más. Las primeras horas fueron manejables. Caminábamos por terracería, luego por puro desierto. El terreno era irregular, lleno de piedras y plantas espinosas. Hacía frío, más de lo que esperaba. Marcos iba adelante con una lámpara pequeña. Nosotros lo seguíamos en fila. La luna iluminaba apenas. Como a las 3 de la mañana hicimos nuestra primera parada. Todos exhaustos. Marcos nos dio 15 minutos para descansar, tomar agua, comer algo. Una de las mujeres, doña Carmen, ya se veía mal. Era mayor, como de 50 años. Le costaba seguir el paso. Marcos le dijo que tenía que aguantar, que no podíamos ir más lento. Continuamos hasta el amanecer. Entonces Marcos nos dijo que buscaríamos un lugar para escondernos durante el día. La migra patrulla de día, explicó. Teníamos que esperar a que oscureciera para seguir. Encontramos unas rocas grandes que daban sombra. Nos acomodamos ahí, todos apretados. El calor del día fue insoportable. Arriba de 40 grados fácil. Intentamos dormir por turnos, pero era imposible. El sol pegaba directo. Marcos y Luis se veían tranquilos, como si ya hubieran pasado por esto 1000 veces. Nosotros estábamos destrozados, y apenas llevábamos 12 horas. Cuando oscureció empezamos a caminar otra vez. Pero ahora el terreno era peor, más montañoso, más difícil. Doña Carmen se cayó 2 veces. Un señor llamado Roberto empezó a vomitar. Decía que el agua le había caído mal. Marcos se veía frustrado pero siguió adelante. Como a las 11 de la noche llegamos a un arroyo seco. Marcos dijo que era una buena señal, que significaba que íbamos por buen camino. Cruzamos el arroyo y empezamos a subir una colina. Fue ahí cuando todo empezó a sentirse extraño. El chavito de 17, se llamaba Kevin,
Empezó a decir que escuchaba cosas, voces llamándolo. Marcos le dijo que se callara, que era su imaginación, el cansancio. Pero yo también las escuché, susurros en el viento. Alguien diciendo, espera, muy bajito. Todos empezamos a ponernos nerviosos. Una de las mujeres, Lupita, dijo que sentía que alguien caminaba junto a ella, pero cuando volteaba no había nadie. Marcos nos dijo que dejáramos de asustarnos, que el desierto hace eso, que te juega trucos mentales cuando estás cansado y deshidratado. Seguimos caminando. Pero entonces, empezamos a ver cosas, sombras moviéndose entre los arbustos, figuras a lo lejos, que parecían personas, pero cuando enfocábamos, no había nada. Roberto juró que vio a alguien parado en una roca observándonos, pero cuando todos volteamos, ya no estaba. Marcos empezó a verse preocupado. Luis, su ayudante, le susurró algo que no alcancé a escuchar. Marcos sacó su GPS para verificar nuestra posición. Frunció el ceño. Lo intentó varias veces. Le dijo a Luis que el GPS no estaba funcionando bien, que marcaba coordenadas que no tenían sentido. Decidimos descansar. Nos sentamos en círculo. Todos estábamos asustados, pero nadie quería admitirlo. Entonces Kevin, el chavito, señaló hacia atrás por donde habíamos venido. ¿Ven eso? Todos volteamos. A lo lejos, en la dirección de donde veníamos, había luces. Muchas luces, como de linternas o lámparas. Marcos dijo que probablemente era la migra o alguna otra patrulla, que teníamos que movernos rápido. Nos levantamos y aceleramos el paso, pero las luces no se movían como patrulla, se movían erráticamente, subiendo y bajando, apareciendo y desapareciendo, y parecían estar acercándose. Empezamos casi a correr, lo más rápido que podíamos en ese terreno. Doña Carmen no podía seguir el ritmo. 2 hombres la ayudaron cargándola entre los dos. Las luces seguían acercándose. Ahora podíamos escuchar algo, como cantos, voces cantando algo que no reconocíamos. Marcos nos llevó hacia un grupo de rocas grandes. Nos dijo que nos escondiéramos ahí, que no hiciéramos ruido. Nos metimos entre las rocas como pudimos. Las luces pasaron cerca, muy cerca, pero no nos encontraron, o no quisieron encontrarnos. Las voces cantando se alejaron poco a poco. Esperamos ahí como 1 hora. Cuando Marcos consideró que era seguro, salimos. Pero ahora estaba completamente desorientado. El GPS seguía sin funcionar bien. Intentó guiarse por las estrellas, pero las nubes tapaban la mayoría. Decidió que teníamos que esperar hasta el amanecer para reorientarnos. Esa noche nadie durmió. Todos escuchábamos cosas, pasos alrededor de nosotros, respiraciones. A veces sentíamos que alguien nos tocaba el hombro, pero cuando volteábamos no había nadie. Kevin lloraba en silencio. Lupita rezaba el rosario. Roberto se había quedado casi catatónico. Cuando amaneció, Marcos revisó nuestro alrededor para identificar dónde estábamos, y entonces descubrió algo que nos dejó helados. Estábamos en el mismo arroyo seco, donde habíamos estado la noche anterior. Habíamos caminado en círculos toda la noche. Habíamos regresado al mismo punto. Eso era imposible. Habíamos caminado en línea recta, siguiendo a Marcos. Él juraba que habíamos ido hacia el norte todo el tiempo. Pero ahí estaba la marca que Roberto había hecho en una roca del arroyo. Era la misma roca, el mismo lugar. Algunos del grupo empezaron a entrar en pánico. Dijeron que querían regresar, que algo no estaba bien, que ese lugar estaba maldito. Marcos intentó calmarlos, pero él mismo se veía afectado. Luis, su ayudante, le dijo que conocía historias de este desierto, que había lugares donde la gente se perdía, donde caminaban en círculos hasta morir de sed. Marcos decidió que intentaríamos otra vez esa noche, pero siguiendo una ruta completamente diferente. Durante el día descansamos, pero el ambiente era tenso. Doña Carmen tenía fiebre. Roberto apenas hablaba. Todos estábamos al límite. Esa segunda noche fue peor. Las luces aparecieron casi inmediatamente cuando empezamos a caminar. Las voces cantando nos rodeaban. Veíamos figuras claramente ahora, personas caminando en el desierto, pero cuando nos acercábamos, se desvanecían. Kevin gritó que vio a alguien que conocía, un primo suyo que había intentado cruzar hace años, y nunca se supo de él.
Marcos finalmente admitió que algo estaba mal, que en sus años de coyote nunca había experimentado algo así. Decidió que al amanecer, sin importar qué, nos llevaría de regreso a Altar, que devolveríamos el dinero, que esto no estaba bien, que su orgullo no valía nuestras vidas, pero cuando amaneció, no sabíamos dónde estábamos. Nada se veía familiar, ni el arroyo, ni las rocas, nada. Era como si el desierto hubiera cambiado durante la noche. Marcos agarró su celular aunque sabía que no había señal. Milagrosamente tenía una barra. Llamó a alguien, dio nuestras coordenadas aproximadas según el GPS que ahora sí funcionaba. 2 horas después llegó ayuda. Un helicóptero de rescate. Nos habían reportado como desaparecidos. Según ellos, llevábamos 4 días perdidos. 4 días. Para nosotros solo habían sido 2 noches, pero nuestros cuerpos mostraban 4 días de deshidratación, de exposición al sol. Nos llevaron de regreso a Altar. 3 del grupo, incluyendo a doña Carmen y Roberto, tuvieron que ser hospitalizados. El resto estábamos en shock. Marcos desapareció después de eso. Nunca volvió a trabajar como coyote, según me enteré. Luis, su ayudante, tampoco. Yo regresé a Michoacán derrotado. Le conté a mi familia que no pude cruzar. No les conté por qué realmente. Conseguí trabajo local. Estamos sobreviviendo. Nunca volveré a intentar cruzar, porque sé que hay algo en ese desierto. Algo que no quiere que crucemos. Algo que hace que te pierdas. Que camines en círculos. Que veas cosas que no deberías ver. Otros migrantes me han contado historias similares. De grupos que se pierden inexplicablemente. De lugares en el desierto donde tu brújula no funciona. De voces y luces que te desorientan. No son cuentos, es real. Y es aterrador, porque cuando estás ahí, completamente perdido, deshidratado, viendo cosas que no existen, empiezas a entender que tal vez no todos los que se pierden en el desierto mueren de sed, tal vez algunos se quedan atrapados en algo más oscuro. Continuamos con la segunda historia. Hola comunidad, aquí les traigo mi historia. Nunca pensé que terminaría trabajando de noche en una cafetería al norte de Texas. Llegué hace casi un año, cruzando por Reynosa con un grupo pequeño. No fue fácil, pero una amiga que vivía acá me consiguió un cuarto, y este trabajo en una truck stop café, una de esas cafeterías pegadas a la carretera donde paran camioneros, viajeros, y a veces gente que simplemente no quiere ir a casa. El lugar abría las 24 horas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, no me molestaba. Había música suave, olor a café recién hecho, y las luces amarillas daban cierta calma. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no se pueden explicar con facilidad. La cafetería tenía grandes ventanales que daban a la carretera. Desde mi puesto en la caja podía ver cómo pasaban los trailers iluminando todo con sus faros. Afuera siempre había viento, y ese ruido constante era como un susurro. El primer mes todo fue normal. Atendía a los mismos camioneros de siempre, limpiaba las mesas, reponía el pan, hasta que una noche entró un hombre que no olvido. Era alto, delgado, con la chaqueta empapada por la lluvia. No traía camión afuera, ni coche. Solo entró y se sentó en la mesa más lejana, la que está junto a la ventana. Me pidió café negro. Cuando fui a servirlo, me di cuenta de que no tenía acento de por aquí. Hablaba un español pausado, con palabras antiguas, casi formales. «Gracias, señorita», me dijo, y sonrió, pero había algo raro en sus ojos. Durante 1 hora no habló más. Solo miraba hacia afuera, como si esperara a alguien. Cuando volví a acercarme, su taza seguía llena, y aunque el café ya estaba frío, de su ropa seguía cayendo agua, como si acabara de entrar. Le pregunté si quería algo más, y sin mirarme respondió, «Ella no va a volver, ¿verdad?». Me quedé sin saber qué decir. Creí que hablaba por teléfono, pero no tenía celular ni auriculares. Solo hablaba al aire, con una tristeza que se sentía en el ambiente. A las 2 de la mañana, fui a limpiar las otras mesas. Cuando volví, la silla estaba vacía. No había escuchado la puerta, ni pasos, nada. Pero lo más extraño fue que la taza seguía ahí, con el café humeante, como recién servido.
No quise pensar mucho en eso. Dije que estaba cansada. A la mañana siguiente, cuando la encargada llegó para el relevo, me contó que en esa mesa siempre pasaban cosas raras, que hace años un camionero solía venir con su esposa todas las semanas, y que una noche ella desapareció en la carretera. Desde entonces, a veces la gente ve a alguien esperando. Intenté olvidarlo, pero cada noche el ambiente era más pesado. Las luces del techo parpadeaban a la misma hora, justo a las 3. Los ventiladores se apagaban solos, y lo peor era ese reflejo en la ventana. Cuando limpiaba el cristal, parecía que detrás de mí había alguien más, aunque estuviera sola. Una madrugada, llegó un grupo de migrantes recién llegados, 2 hombres y una mujer. Venían agotados, temerosos, pidiendo algo caliente. Les serví café y pan dulce, y me quedé hablando con ellos. Me contaron que habían cruzado hace 3 días, y que pensaban seguir rumbo a Dallas. Me reconocí en sus rostros. La mezcla de miedo y esperanza. Cuando se fueron, noté que en la ventana había una marca de mano, como si alguien la hubiera presionado desde afuera, pero no podía ser. Estaba lloviendo, y no había nadie. Esa noche, soñé que alguien tocaba el vidrio desde el otro lado, pidiendo pasar. Los días siguientes, los sueños se repitieron. Siempre la misma figura empapada, de pie bajo la lluvia, mirando hacia adentro. Empecé a llegar al trabajo con ansiedad, temiendo encontrarlo ahí. A veces creía verlo reflejado en la cafetera, o pasar detrás del mostrador. Una noche, mi jefa me pidió quedarme sola. La otra empleada no había podido venir. Acepté sin discutir, aunque por dentro algo me decía que no debía hacerlo. Las horas pasaban lentas. Afuera llovía con fuerza. Cada gota sonaba como un golpe sobre el techo metálico. Eran las 2:30 cuando escuché el timbre de la puerta. Miré hacia el cristal, pero no había nadie. Pensé que era el viento, hasta que la campanilla sonó otra vez. Esta vez, el vaso en la barra vibró. Caminé hacia la puerta y vi, a lo lejos, una silueta quieta bajo la lluvia. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Me asusté tanto que apagué las luces del comedor y me quedé detrás de la barra. Pasaron unos minutos y me convencí de que lo había imaginado. Volví a encender las luces. Todo parecía en orden, excepto por algo que me heló. En la mesa del fondo, la del camionero, había una taza de café servida. Nadie la había preparado. El reloj marcaba las 3. Me acerqué despacio, temblando. El vapor subía lentamente. Sentí un olor a tierra mojada y un susurro, apenas audible: no cierres la puerta. Retrocedí y corrí al teléfono para llamar a mi jefa, pero la línea daba tono ocupado. Cuando volví a mirar hacia la mesa, la taza estaba vacía, y el asiento mojado, como si alguien acabara de sentarse. Esa noche no volví a dormir. Al amanecer, me fui directo al cuarto donde vivía. No quería regresar, pero necesitaba el dinero. La siguiente semana volví al turno. Fingí que nada había pasado, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. Los clientes se veían cansados, distraídos. Algunos evitaban sentarse en esa mesa. Una señora que venía cada noche a tomar café me dijo que a veces, cuando pasaba por fuera, veía luces encenderse solas. Empecé a notar pequeños detalles: un vaso que se movía, una servilleta doblada, pasos en el baño cuando no había nadie. No eran cosas grandes, pero se acumulaban, y la sensación de que alguien me observaba desde el ventanal no desaparecía. Una noche, mientras cerraba la caja, escuché un golpe seco en el cristal. Me giré rápido y vi una figura parada afuera. No podía distinguir su rostro, pero tenía el mismo rebozo oscuro que mi madre usaba en el pueblo. Me quedé paralizada. La figura levantó la mano, como saludando, y luego desapareció entre la lluvia. Lloré. No sé si de miedo o de nostalgia. En ese momento entendí algo. Aquel lugar era como nosotros, los migrantes. Gente que se queda en el camino, que no termina de llegar ni de irse. Quizá por eso, esas presencias se sentían tan cercanas. Desde entonces sigo trabajando allí. No me atrevo a renunciar. Cada día de los muertos, llevo una vela y la pongo junto a la cafetera, para que quienes siguen esperando encuentren un poco de luz. A veces,
Cuando el reloj marca las 3 y la lluvia golpea el vidrio, escucho una voz suave que dice, «Gracias, señorita». Entonces miro hacia la mesa del fondo, y aunque no hay nadie, el café humea, tibio, como recién servido, y sé que, de alguna forma, no estoy sola. Vamos con la tercera historia. Me llamo Julián, tengo 35 años, y soy de Zacatecas. No suelo hablar de lo que pasó aquella noche, porque cada vez que lo intento, siento que el aire se vuelve más pesado, pero últimamente no puedo dormir, y creo que contarlo me va a ayudar, o al menos eso espero. Hace 2 años intenté cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No por ambición, sino por necesidad. Había perdido mi trabajo en la construcción, y mi hijo recién nacido necesitaba medicinas que en México no podía pagar. Un primo me contactó con un grupo que saldría desde Sonoita, en Sonora. Decían que el cruce sería tranquilo, guiado por un hombre experimentado que conocía bien la ruta por el desierto. Éramos 9 personas en total. Salimos una noche de abril, cuando el calor todavía no era insoportable. El guía, al que todos llamaban el Flaco, nos pidió no hablar, no encender luces y mantenernos juntos. Caminamos horas entre montes secos, cactos y piedras que parecían cuchillos. El viento soplaba con un silbido raro, como si arrastrara voces lejanas. A medianoche hicimos una pausa. El Flaco nos dijo que descansaríamos 20 minutos, y luego seguiríamos hasta alcanzar un punto, donde nos recogería una camioneta. Todos nos tiramos al suelo, agotados. Yo miré al cielo. Las estrellas parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos. No venían del grupo, eran suaves, rítmicos, y se detenían cada vez que alguien movía la cabeza. El Flaco sacó su linterna y alumbró a nuestro alrededor. Nada, solo el viento y la arena. Pero yo juro que había escuchado algo, una sombra que no estaba ahí un segundo antes. El Flaco nos dijo que era un animal, quizá un coyote. Seguimos caminando, aunque ya nadie hablaba. Pasada la 1 de la mañana, el frío se volvió insoportable. Uno de los hombres del grupo, Rogelio, empezó a quejarse de un dolor en el pecho. El Flaco dijo que faltaban solo unos kilómetros para el punto de encuentro, pero de pronto se detuvo. Miraba al horizonte, confundido. «Eso no estaba ahí», murmuró. Todos seguimos su mirada. Había una luz blanca a lo lejos, brillante pero quieta, como si alguien hubiese encendido una lámpara en medio del desierto. El Flaco nos hizo agacharnos. Dijo que no podía ser el punto de recogida, porque estaba demasiado lejos del camino acordado. Pensó que podía ser una patrulla, pero la luz no se movía, no hacía ruido, solo flotaba ahí, fija, iluminando la arena alrededor. Rogelio empezó a respirar con dificultad. Decidimos acercarnos despacio para buscar ayuda, aunque el Flaco insistía en que algo no estaba bien. A medida que nos aproximábamos, el aire se volvió más denso. No había viento, ni sonidos, ni insectos, ni siquiera el eco de nuestros pasos. Todo estaba en silencio absoluto. Cuando estábamos a unos 30 metros, la luz se apagó. Así, sin más. Oscuridad total. Nos quedamos quietos. El Flaco sacó su linterna otra vez, pero al encenderla, la luz solo iluminó unos metros. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Frente a nosotros, donde antes brillaba la luz, había una pequeña casa, una cabaña vieja, con las ventanas cubiertas y la puerta entreabierta. El Flaco juró que esa construcción no estaba marcada en ningún mapa, y que nunca la había visto en sus rutas anteriores. Rogelio se desplomó en la arena. No sabíamos si por el cansancio o el miedo. Lo levantamos entre dos y entramos a la casa buscando refugio. Adentro olía a polvo, madera y algo más, como incienso antiguo. Había una mesa con velas derretidas, una jarra con agua seca y una fotografía enmarcada. Me acerqué con la linterna. En la foto había un grupo de migrantes, 9 personas. Sentí un escalofrío cuando conté. Eran exactamente 9, igual que nosotros. En el reverso, escrito con lápiz, decía, Abril, 1998. El Flaco nos pidió salir de inmediato, pero cuando intentamos abrir la puerta,
No se movía. Golpeamos, empujamos, nada. Rogelio comenzó a convulsionar. Grité pidiendo ayuda, pero el sonido se ahogaba, como si las paredes lo absorbieran. Entonces escuchamos un golpe seco en el techo, después otro, y otro, como si alguien caminara sobre nosotros. La linterna parpadeó y se apagó. Oscuridad total otra vez. El flaco buscaba su encendedor, pero algo se movía dentro del cuarto, algo que no podíamos ver. Pasos lentos, respiración cerca, una sombra que parecía recorrer la habitación sin dirección fija. Todos estábamos paralizados. Rogelio dejó de moverse, pero nadie tuvo valor para tocarlo. De pronto, una voz femenina habló detrás de mí. «No salgan todavía». Me di vuelta, pero no había nadie. Las velas de la mesa se encendieron solas, una a una, y entonces la vimos. Una mujer mayor, sentada en una silla al fondo de la habitación. No había estado ahí antes. Tenía un vestido oscuro y el rostro cubierto por un velo. Nos miraba sin moverse. Nadie hablaba. Sentí que el corazón me iba a estallar. El flaco se adelantó y preguntó quién era. La mujer levantó la mano y señaló la fotografía de la mesa. Su voz era apenas un murmullo. Todos regresan. La puerta se abrió de golpe, y un viento helado apagó las velas. Salimos corriendo al desierto sin mirar atrás. Rogelio seguía tirado adentro, pero nadie se atrevió a volver por él. Corrimos sin dirección hasta que vimos otra luz. Esta vez intermitente, azul y roja. Era una patrulla estadounidense. Nos detuvimos con las manos en alto. Estábamos temblando y sin aliento. Nos llevaron a un centro de detención. Ahí me enteré de que el flaco había desaparecido. Nadie más lo vio después de esa noche. De los 9 que salimos, solo 6 fuimos encontrados. Los demás nunca aparecieron. Los oficiales dijeron que el desierto se los tragó, como pasa con tantos otros. Un año después, me animé a buscar la zona exacta donde ocurrió todo. Mostré la ubicación a un compañero que conocía bien las rutas. Me dijo que ahí no había ninguna cabaña, que esa parte era terreno abierto. Le enseñé el mapa y solo sonrió con tristeza. «Hermano, ahí no hay nada desde hace años. Esa ruta se cerró en el 98, cuando encontraron a un grupo perdido, 9 personas, estraciando. Desde entonces, cada año, el 12 de abril, sueño con la misma imagen, el desierto iluminado por una luz blanca, y una casa solitaria, en medio de la nada. Dentro, la mujer del velo me espera sentada, con la fotografía en la mano, y cada vez que me acerco, los rostros de esa foto cambian, uno a uno, hasta que el último que aparece, soy yo». Historia 4. No sé si lo que vi aquella noche fue real, pero desde entonces ya no miro los espejos igual. Me llamo Esteban, y crucé a Estados Unidos hace 4 años. Solo, por una carretera que no aparecía en los mapas, guiado más por la necesidad que por la orientación. No era el desierto, ni la típica ruta de las películas, sino una zona rural de Texas, llena de campos secos y árboles retorcidos que parecían moverse con el viento. Había cruzado el río horas antes, empapado y con los pies llenos de fango, y solo quería encontrar una gasolinera, una luz, algo que me hiciera sentir que seguía en vida. El camino era una línea interminable de asfalto roto. Llevaba una mochila con poca agua y un par de fotos arrugadas de mi madre. No tenía señal en el celular, y las luces de los coches eran un recuerdo lejano, solo el sonido de los grillos y mis propios pasos. A veces juraba escuchar algo más, como si alguien caminara detrás de mí, pero cuando giraba no había nadie. El cansancio me estaba destrozando. Pensé en dormir un rato al borde del camino, pero el miedo a que pasara una patrulla o que me encontraran los coyotes me mantuvo despierto. Fue entonces cuando escuché el motor. Una camioneta vieja se acercaba lentamente, con los faros iluminando el polvo. Me quedé quieto, con el corazón golpeando en el pecho. No sabía si esconderme o hacer señas. La camioneta se detuvo a unos metros. El motor seguía encendido. Una mujer bajó el vidrio. Tenía unos 50 años, el cabello trenzado y una voz tranquila. «¿A dónde vas, muchacho?», preguntó. «Al norte», respondí sin pensar. «A buscar trabajo». Me observó unos segundos.
Sus ojos eran tan oscuros que apenas reflejaban la luz. Súbete, te llevo un tramo. No deberías estar solo por aquí, dudé, pero el cansancio pudo más. Abrí la puerta y subí. El interior olía a tierra y a perfume antiguo. En el asiento del copiloto había una manta doblada y una bolsa de pan. Gracias, le dije. Ella sonrió, sin mostrar los dientes. No hay de qué. Todos necesitamos ayuda cuando cruzamos. Encendió el estéreo. Una canción vieja en español llenó el silencio. Una de esas que escuchaba mi madre cuando limpiaba la casa. Me relajé un poco. La camioneta avanzaba despacio, y las luces del tablero parpadeaban como si fueran velas. ¿De dónde vienes?, me preguntó. De Michoacán, respondí. ¿Y usted? De aquí mismo, dijo sin apartar la vista del camino. Nací cerca de la frontera. Conozco estos caminos mejor que nadie. Durante un rato hablamos de cosas simples, del calor, del trabajo, de la comida. Tenía una forma de hablar pausada, como si cada palabra le costara un poco. Me contó que había tenido un hijo que también intentó cruzar, pero que no volvió. La frontera se traga a los que no están listos, dijo. Su tono me heló. No sonaba triste, sino resignada. Yo traté de cambiar de tema. Le conté que pensaba llegar a Houston, que tenía un primo allá trabajando en construcción. Ella asintió y me ofreció un pedazo de pan. Lo acepté, aunque noté que estaba frío, casi duro. No deberías caminar solo, añadió. Este camino tiene historias. ¿Historias?, pregunté con una sonrisa cansada. De los que no llegan. Algunos todavía andan por aquí, buscando la forma de cruzar. Reí, intentando restarle importancia, pero algo en su voz no sonaba a broma. Afuera, la noche se hacía más densa, y los árboles parecían acercarse a la carretera. Me incliné un poco para mirar por el retrovisor. Fue entonces cuando me di cuenta, no se veía su reflejo. Tragué saliva. Pensé que quizás era por la posición de las luces, o por el ángulo, pero el mío sí se veía perfectamente. Me quedé mirando, fingiendo que veía hacia atrás. Nada. El asiento del conductor estaba vacío en el espejo. Ella notó mi silencio. ¿Pasa algo, Esteban? No, nada. Solo estoy cansado, dije, apartando la vista. Intenté concentrarme en el paisaje. Había casitas a lo lejos, pero todas oscuras, sin una sola luz encendida. Me pregunté si estaría soñando. La camioneta avanzaba más lento. El motor empezó a sonar raro, como si se ahogara. ¿Le pasa algo al carro?, pregunté. A veces se cansa, dijo ella. Como la gente. Su respuesta me incomodó más. Tomó un desvío estrecho sin avisar. ¿Por qué vamos por aquí?, pregunté. Es un atajo, dijo. No te preocupes, conozco el camino. La carretera se convirtió en un sendero de tierra. La camioneta rebotaba sobre las piedras. El aire olía a humedad y hojas podridas. De pronto, vi una silueta a un costado del camino. Parecía un hombre de pie, inmóvil. Cuando pasamos junto a él, la mujer no pareció notarlo. ¿Vio eso?, le dije. ¿Ver qué?, respondió, sin girar la cabeza. No supe qué decir. Me quedé en silencio. El camino empezó a subir, y la camioneta apenas podía con la pendiente. Sentí el impulso de abrir la puerta y salir corriendo, pero estábamos en medio de la nada. Ya casi llegamos, dijo ella. ¿A dónde?, pregunté. A donde todos llegan, tarde o temprano. Me quedé helado. La camioneta se detuvo de golpe. Apagó el motor. Afuera no se oía nada, ni grillos, ni viento. Ella me miró con una expresión que no olvidaré nunca. No era maldad, era algo más profundo, una tristeza inmóvil. Bájate, dijo suavemente. Obedecí. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas. Cuando di un paso atrás, la camioneta volvió a encenderse sola. Las luces me cegaron por un instante, y cuando recuperé la vista, ella ya no estaba. No había nadie en el asiento del conductor. La puerta seguía abierta, meciéndose con el viento. Corrí. No sé cuánto. Perdí la noción del tiempo y del lugar. Cuando por fin llegué a una carretera más grande, un hombre en una gasolinera me vio llegar y llamó a la policía. Me dieron agua, comida y un lugar para dormir. Al día siguiente, uno de los trabajadores me preguntó por dónde había llegado. Le conté lo del desvío y la mujer de la camioneta.
Me miró serio, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. ¿Era una troca vieja, azul, con una manta en el asiento?, preguntó. Asentí. Dicen que hace años una señora así ayudaba a los que cruzaban, murmuró. Pero una noche se perdió con su hijo en ese mismo camino. Nunca los encontraron. No supe qué responder. Solo me quedé callado, mirando por la ventana del pequeño motel donde me hospedaron, en el estacionamiento. Bajo la luz amarillenta, juraría haber visto una camioneta azul detenerse por unos segundos, antes de desaparecer sin ruido. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo luces acercarse por detrás, evito mirar el retrovisor, porque tengo miedo de que, otra vez, no haya reflejo. Historia 5. Me llamo Rafael. Tengo 34 años. Y crucé la frontera hace casi un año. No fue fácil, pero lo logré. Después de tantas noches sin dormir y de esconderme en casas abandonadas, terminé en El Paso, Texas, donde un primo me consiguió trabajo en una bodega. No era mucho, pero me servía para empezar, para mandar algo de dinero a mi esposa y mis 2 hermanos en Michoacán. Durante los primeros meses todo fue bien. Dormía en un cuarto que compartía con 3 compañeros, todos migrantes también. Era una casa vieja que un señor rentaba por cuartos. Olía a humedad, y la pintura se caía de las paredes, pero tenía lo básico: una cama, una estufa y un baño compartido. Una tarde, el casero nos avisó que iban a fumigar, así que teníamos que irnos 2 días. Mis compañeros se fueron con unos familiares, pero yo no tenía a dónde ir. Entonces doña Teresa, una señora mexicana que vendía comida cerca de la bodega, me ofreció quedarme en su casa. Me dijo que tenía un cuarto libre arriba, el cuarto azul, lo llamó. Acepté sin pensarlo. Su casa estaba a unas cuadras, en una calle tranquila. Cuando entré, noté que todo estaba muy ordenado, lleno de imágenes de santos y fotos familiares. Me llevó por una escalera angosta hasta la planta de arriba. El pasillo tenía una alfombra vieja y las paredes estaban cubiertas con retratos. El cuarto azul era pequeño, con una cama individual, una ventana con cortinas gruesas y un crucifijo encima de la puerta. Aquí dormía mi hijo, me dijo con voz baja. Ya no vive aquí, pero el cuarto sigue igual. Si necesitas algo, estoy abajo. Esa noche me bañé, cené y me acosté temprano. Estaba cansado, pero no lograba dormirme. Sentía el aire más frío que de costumbre, como si entrara por alguna rendija. Me levanté, revisé la ventana, pero estaba bien cerrada. Cuando me acosté otra vez, escuché un golpe suave, como si algo cayera al suelo. Encendí la luz. No había nada. Pensé que sería el viento. Apagué la lámpara y traté de no pensar, pero entonces oí pasos, despacio, justo arriba de mí. El techo era plano, no había otra planta. Me quedé quieto, con el corazón acelerado. Los pasos iban de un lado a otro, hasta que se detuvieron. Después se escuchó un suspiro. Al día siguiente, al bajar a desayunar, le mencioné a doña Teresa lo que había oído. Se quedó callada unos segundos y luego dijo: a veces suena la casa. Es vieja. No te asustes. Asentí, pero noté que evitó mirarme a los ojos. La segunda noche, antes de dormir, dejé encendida una pequeña lámpara que había junto a la cama. Estuve mirando el techo, esperando no escuchar nada, pero cerca de las 3 de la madrugada, la lámpara parpadeó y se apagó sola. Intenté encenderla, pero no respondía. De pronto, escuché una respiración, muy cerca, al nivel de mi oído. Salté de la cama y encendí el teléfono para usar su luz. La cama estaba vacía, pero la colcha estaba hundida, como si alguien se hubiera sentado ahí. Me quedé en un rincón, sin moverme, hasta que amaneció. Bajé temprano, y doña Teresa estaba en la cocina. Me vio pálido, y me ofreció café. No quería parecer loco, pero se lo conté todo. Ella respiró profundo y, sin sorpresa, me dijo: no eres el primero que lo oye. Me contó que su hijo Julián había muerto hacía 3 años. Tenía mi edad, trabajaba en construcción. Una noche no regresó. Lo atropellaron cerca de un puente, justo cuando volvía de su turno. Desde entonces, dijo, el cuarto azul se sentía diferente.
Algunos parientes que se quedaban allí por unos días aseguraban sentir su presencia, como si no se hubiera ido del todo. Le dije que si quería podía cambiarme de cuarto, pero solo negó con la cabeza. No hace daño, dijo. Solo se aparece cuando no quiere que esté solo. Esa noche, a pesar del miedo, decidí quedarme. No sé si por respeto o por curiosidad, pero quería entender. Me acosté con el teléfono en la mano, grabando. Pasaron horas sin nada, hasta que de repente la puerta se abrió lentamente, sin que el picaporte se moviera. Entró un aire helado. Me quedé mirando hacia el marco de la puerta. En la oscuridad, vi algo que se movía, una sombra difusa, alta, con el contorno de un hombre. No se acercó, solo se quedó de pie, como observando. Le hablé con voz temblorosa. «Julián». La sombra no respondió, pero sentí un cambio en el aire, como si el cuarto se llenara de una tristeza espesa. Luego desapareció. Cuando revisé la grabación por la mañana, se oían mis palabras, y después un golpe seco, como si algo cayera al suelo, aunque no se ve nada. Pero hay algo más, un murmullo. Lo subí al máximo volumen, y pude distinguir claramente una frase, susurrada. «No te vayas». Esa fue mi última noche en la casa. Agradecí a doña Teresa, y le dejé algo de dinero por la ayuda. Ella me abrazó, y me dijo que su hijo, si de verdad se había aparecido, era porque se sentía acompañado. Volví a mi cuarto de la bodega, y no hablé más del tema. Pero a veces, cuando me acuesto y apago la luz, siento ese mismo aire frío que entraba por la ventana del cuarto azul, y no sé por qué, pero en lugar de miedo, me da una especie de nostalgia, como si alguien aún siguiera allí, cuidando que no esté solo. Continuamos. Mi nombre es Rosa, y hace 6 meses intenté cruzar la frontera por Arizona. No era mi primera vez intentándolo, pero sí sería la última. Lo que viví en el desierto durante 3 días cambió completamente mi forma de ver el mundo, no solo por el peligro físico o el miedo a ser atrapada, sino por algo mucho más extraño que encontramos ahí afuera, algo que todavía me visita en pesadillas. Éramos un grupo de 11 personas. El coyote nos recogió en Agua Prieta y nos dijo que caminaríamos 3 noches por el desierto. 3 noches sonaban manejables. Todos llevábamos mochilas con agua, comida enlatada y ropa extra. El grupo era variado: 2 familias con hijos adolescentes, 3 hombres jóvenes que iban solos, y yo con mi prima Leticia. La primera noche, empezamos a caminar como a las 8. El calor del día todavía irradiaba del suelo. El coyote, un hombre de unos 40 años que se hacía llamar Marco, iba adelante con un GPS y una brújula. Nos dijo que siguiéramos sus pasos exactos, que no nos dispersáramos. Caminamos durante horas. El terreno era rocoso, lleno de cactus y matorrales espinosos. Varios tropezamos y nos raspamos. Una de las señoras se torció el tobillo, pero insistió en continuar. No había otra opción. Cuando empezó a amanecer, Marco nos llevó a un área con rocas grandes que daban algo de sombra. Ahí nos quedaríamos escondidos durante el día para dormir. «No hagan ruido. No salgan de esta zona», ordenó. «Hay patrullas que pasan en helicópteros. Si nos ven, nos agarran a todos». Tratamos de dormir, pero el calor era insoportable. Compartimos agua, comimos un poco. Los niños se quejaban del cansancio. Sus padres trataban de calmarlos en susurros. Fue Leticia quien notó lo primero extraño. «Rosa, ¿viste eso? ¿Qué cosa?» Alguien caminó allá, entre esos arbustos. Miré hacia donde señalaba. No vi nada más que desierto vacío. Debe ser algún animal. No. Era una persona. Un hombre. Caminando muy raro. Marco escuchó la conversación y se acercó. «¿Vieron a alguien?» Mi prima dice que sí. Él miró hacia la dirección con expresión seria. «¿Qué ropa llevaba?» «No sé. Estaba muy lejos. Solo vi que caminaba extraño, como arrastrando los pies». Marco se quedó callado un momento. «Si ven a alguien más, me avisan inmediatamente. Y no se acerquen a nadie que no sea del grupo». «¿Por qué? ¿Quién podría estar ahí?» «A veces hay gente perdida, que lleva días dando vueltas. El sol les afecta la cabeza. Se vuelven peligrosos, o solo están muy confundidos. Es mejor evitarlos».
Esa explicación tenía sentido, pero algo en su tono me hizo pensar que no nos estaba diciendo todo. Durante el día, varios más del grupo reportaron haber visto figuras a lo lejos, siempre en el límite de la visión, nunca lo suficientemente cerca para distinguir detalles, figuras que parecían caminar sin rumbo por el desierto. Son espejismos, decía Marco. El calor hace que vean cosas. No les hagan caso, pero todos las veíamos. Y los espejismos no se mueven de la forma en que estas figuras se movían. La segunda noche continuamos. Esta vez, el terreno era más plano pero también más expuesto. No había muchos lugares donde esconderse si venía una patrulla. Marco nos hacía caminar en fila india, siguiendo una ruta que solo él conocía. Íbamos como a mitad de la noche, cuando uno de los hombres jóvenes, que caminaba cerca del final de la fila, gritó: «Algo me tocó». Todos nos detuvimos. Marco corrió hacia atrás. «¿Qué pasó?» «Algo me tocó el hombro. Sentí una mano. No hay nadie aquí más que nosotros. Te digo que alguien me tocó». Sentí los dedos en mi hombro. El joven estaba pálido, temblando. Marco alumbró con su linterna alrededor. Solo había desierto vacío, arbustos y rocas. «Todos estamos adelante de ti. Nadie pudo haberte tocado». «Entonces, ¿qué fue?» Marco no respondió. Solo nos dijo que siguiéramos caminando, más rápido ahora. Durante la siguiente hora, más personas reportaron sentir cosas. Roces en la espalda, susurros cerca del oído, la sensación de que alguien caminaba justo detrás aunque cuando volteaban no había nadie. «Marco, ¿qué está pasando?», preguntó uno de los padres de familia. «Esto no es normal». Marco finalmente se detuvo y nos reunió a todos. «Escuchen. Este desierto tiene historia. Mucha gente ha intentado cruzar por aquí durante décadas. No todos lo logran. Algunos se pierden, se quedan sin agua, el calor los vence, y sus cuerpos quedan ahí afuera». «¿Estás diciendo que hay?» «Estoy diciendo que a veces pasan cosas raras, cosas que no puedo explicar. He cruzado esta ruta docenas de veces, y siempre es igual. Hay presencias, pero no pueden hacerles daño si no les hacen caso. Solo sigan caminando, no respondan a nada que escuchen, no se separen del grupo». «¿Y si queremos regresar?», preguntó alguien. «No pueden. Estamos en medio de la nada. La única opción es seguir adelante». Continuamos en un silencio tenso. Ahora todos estábamos hiperconscientes de cada sonido, cada movimiento en la oscuridad, y las presencias se volvieron más obvias. Yo misma las empecé a sentir. Pasos que no coincidían con los de nuestro grupo. Respiraciones que venían de lugares donde no había nadie. Y lo peor, voces, susurros en español pidiendo ayuda, pidiendo agua, pidiendo que no los dejáramos solos. Leticia me agarró del brazo. «Rosa, no voltees». Pero hay alguien caminando junto a nosotros, a nuestro lado derecho. No quise voltear, pero podía sentirlo también. Una presencia, manteniéndose al paso con nosotros. «No le hagas caso», susurré. Pero entonces, la voz habló directamente a mi oído. «Por favor, tengo sed. Compárteme agua». Era una voz de hombre, desesperada, seca. Sentí su aliento caliente en mi cuello, aunque no había nadie ahí. «Marco», grité. Él corrió hacia mí. «¿Qué pasa?». «Alguien me está hablando. Está justo aquí al lado pidiendo agua». Marco sacó algo de su mochila. Era un pequeño saquito con hierbas. «Toma esto. Ponlo en tu bolsillo. Ayuda». «¿Qué es?». «Romero y otras cosas. Solo confía». Puse el saquito en mi bolsillo. La presencia a mi lado se alejó inmediatamente, como si la hubiera quemado. Marco empezó a repartir esos saquitos a todos. Dijo que los había traído como precaución, que en cruces anteriores había aprendido que ayudaban a mantener alejadas las presencias. Con los saquitos, las cosas mejoraron un poco. Las voces se volvieron más distantes, las presencias menos insistentes, pero seguían ahí, siempre en el límite de nuestra percepción. Al amanecer del tercer día, llegamos a otro punto de descanso. Estábamos exhaustos, deshidratados a pesar de racionar el agua, y aterrorizados. Algunos lloraban en silencio. Marco nos dijo que esa última noche llegaríamos al punto de recogida, solo unas horas más de caminata, pero durante ese día, mientras descansábamos, pasó algo que todavía no puedo explicar.
Uno de los niños del grupo, un muchacho de 14 años, empezó a hablar dormido, pero no en su propia voz. Era la voz de un hombre adulto, ronca, antigua. No debieron venir. Este lugar no perdona. Quedarán aquí como nosotros. Sus padres lo sacudieron despertándolo. El niño no recordaba haber hablado, pero todos escuchamos las palabras claramente. La última noche de caminata fue la peor. Las presencias ya no se escondían. Podíamos verlas claramente ahora. Figuras transparentes caminando junto a nosotros, delante de nosotros, detrás, docenas de ellas. Hombres, mujeres, niños, todos en diferentes estados. Algunos se veían recién perdidos, otros como si llevaran años vagando. No trataban de detenernos, solo caminaban con nosotros, como acompañándonos, como si ellos también estuvieran tratando de llegar a algún lado pero nunca pudiendo completar el viaje. No los miren directamente, repetía Marco. Ya casi llegamos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos luces a lo lejos. Civilización. El punto de recogida. Corrimos los últimos metros. Cuando cruzamos lo que Marco dijo era la línea segura, las presencias se detuvieron. No podían cruzar. Se quedaron del otro lado, observándonos alejarnos. Una camioneta nos recogió y nos llevó a una casa de seguridad. De los 11 que empezamos, llegamos 11. Pero ninguno de nosotros éramos los mismos. Yo pasé 3 meses en Estados Unidos. Trabajé, ahorré algo de dinero, pero no podía dormir bien. Cada noche soñaba con el desierto, con las figuras, con las voces pidiendo ayuda. Finalmente decidí regresar a México voluntariamente. Ahora vivo en mi pueblo. Trabajo en lo que puedo. No volveré a intentar cruzar, porque sé lo que hay ahí afuera en ese desierto. No solo el calor, la sed, el peligro de las patrullas. Hay algo más, algo que queda de todos los que no lograron completar el viaje, y ellos esperan ahí, en ese limbo eterno entre dos países, buscando desesperadamente una forma de terminar lo que empezaron. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.